el tiempo de la Navidad y también inicia el tiempo ordinario. Recordemos que el año litúrgico, en cuanto a su cambio, va como los colores del arco iris. Uno distingue que hay azul y que hay verde, aunque uno no mira bien dónde está la línea divisoria para decir en qué momento pasa a ser otro. Lo mismo pasa con los tiempos litúrgicos. La Navidad va de la Epifanía descendiendo suavemente a un modo más ordinario. Celebramos el bautismo que la concluye, pero al mismo tiempo arranca el tiempo ordinario de la iglesia. Entonces hoy celebramos esta fiesta que es una Epifanía. Recordemos, la fiesta de la Epifanía pudo haber tenido 3 lecturas: las bodas de Caná, el bautismo y los magos. La iglesia pedagógicamente escogió para la fiesta de la Epifanía los magos, puso el bautismo después, y en el siglo C, el próximo domingo, vamos a escuchar las bodas de Caná. Son las 3 grandes epifanías del Señor. Los magos, la epifanía a todas las naciones. El bautismo, la epifanía a Israel. Y las bodas de Caná, la epifanía a la iglesia, a sus discípulos. En esta dinámica entendemos que hay una clave para entender hoy, que es que Dios se está manifestando. Pero para el día de hoy, 3 palabras: aguas, en plural, aguas, solidaridad y... se me olvidó la tercera. Liberación. Aguas, solidaridad y liberación. Aguas, no como los mexicanos de pendiente, aguas, que ahí viene. No. El salmo que hemos escuchado hoy es el Salmo 28, que tiene como temática el poder de Dios que se manifiesta en los flujos o caudales de ríos o de mares. Esta es una imagen que es bien clásica en el mundo antiguo. Nosotros podremos haber encontrado muchas leyendas e historias respecto al Orinoco o al río Caroní, incluso al punto donde el Caroní y el Orinoco se tocan pero no se juntan. La naturaleza tan grande e impactante siempre ha hecho que el ser humano le tenga respeto, temor, admiración a la fuerza fluvial, es decir, al poder de las aguas. Hay gente que le tiene miedo a los ríos por los ojos de agua que tienen poder. Esta imagen de la fuerza de las aguas siempre se ha identificado a nivel cultural con el poder de la divinidad. ¿Ok? De hecho, María Lionza, como parte del imaginario colectivo de una religión pagana, es básicamente una diosa de las aguas. Y de la santería o Batalá, que es identificada con la imagen de la Virgen del Valle, es también de las aguas. Todas las culturas tienen alguna divinidad que es representada con el poder del agua, porque el agua es vida. Y todos los asentamientos civiles, caseríos y cosas, pueblos que se fundan alrededor de las aguas, de manera tal que puedan tener vida. Entonces, todas las culturas tienen esto en la cabeza. El agua tiene un poder salvador, humanizante, vitalizante. ¿Ok? Cuando el pueblo de Israel estuvo en el destierro en Babilonia, en Mesopotamia, allí se comenzó a escribir la Biblia. Antes, todos los pasajes bíblicos eran comunicados en tradición oral. Pero cuando llegamos al destierro en Babilonia, fue cuando comenzaron a ponerse por escritos los pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque se estaban muriendo los viejos. Entonces, cuando los viejos están muriendo, los cuentos van desapareciendo. Por eso, los más jóvenes tienen que agarrar un día y sentarse con sus abuelos y pedirle que le echen los cuentos de la familia.
y ponerlos por escrito, porque cuando se mueran los viejos, acabaron los cuentos de la familia, nos quedamos sin historia si no se registra. En el destierro en Babilonia entonces comenzó la producción literaria de lo que conocemos como los pasajes bíblicos. Pero cuando Israel estuvo en el destierro, le pasó lo mismo que a los venezolanos ahorita en el destierro. Los que se fueron venezolanos son venezolanos de mente, corazón y lenguaje. Pero los niños que nacieron en Brasil son más brasileños que venezolanos. Y los que nacieron en Perú son más peruanos y así sucesivamente. Entonces se va adquiriendo el lenguaje y la cultura de la cosa. Y los niños, en vez de saber las cosas de su patria original, de los papás, saben las del mundo. Ok, en Mesopotamia los ríos eran muy importantes. Antes en el liceo, los más jóvenes, antes del liceo, enseñaban una cosa que llamaban historia universal. Entonces en historia universal le enseñaban a uno que Mesopotamia era una gran metrópolis que fue fundada sobre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Y Mesopotamia significa entre ríos. Meso de meseta, de tierra, y pótamos de agua. El hipopótamo es el que vive debajo del agua. ¿Ok? Entonces, Mesopotamia entre ríos, que llevan bien el diseño. Bueno, resulta que en Mesopotamia existía entre dos ríos. El agua era súper importante. El dios de las aguas tenía un himno, un cántico con el cual se le alababa. Y decían que la voz de este dios estaba sobre las aguas, su voz era poderosa y por medio de las aguas pues bendecía. Bueno, resulta que cuando los papás judíos llegaban del trabajo y le preguntaban a los hijos ahí que habían aprendido, los niños venían cantándole los reggaetones de Marduk. Bueno, estamos perdiendo la fe, estos niños están ahí cantándole canto a los dioses de las aguas mesopotámicos, tenemos que hacer algo. Y algún judío pedagógicamente dijo, ya va, pero eso que están escribiendo ahí, ese canto, ese reggaetón de las aguas, eso es lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios que creó el cielo, la tierra, las aguas y todo. Entonces, pedagógicamente se adaptó el himno de las aguas, del Dios de las aguas, para hablar del poder de Dios. Y en la cultura de Israel, el centro de todo fue lo que hablamos la semana pasada, la palabra. Entonces, la palabra de Dios es manifestada por medio de su voz, de manera tal que el Salmo 28 es la adaptación pedagógica del himno del Dios de las aguas para hablar del poder de la palabra de Dios sobre las aguas. De ahí para adelante, Israel entonces fue entendiendo que el poder del río, el poder de los mares, toda esa potencia de la naturaleza realmente le pertenece a Dios. Y Dios allí se manifiesta. Y esto es tremendísimo, porque esto pasó 600 años antes de Cristo. Y más o menos igual, paralelamente, en Grecia, los primeros filósofos, al tratar de explicar el origen de la humanidad y del universo, llegó un señor llamado Tales de Mileto que dijo, el origen de todo es agua. Y más adelante la ciencia entendería que el cuerpo humano es 70 y tanto % de agua. Y entendemos que el agua es vida. Israel entendió que esta vida brota del poder de Dios que sustenta todo. Entonces, fíjense en esto. La imagen de las aguas y el poder de Dios que da vida a través de las aguas está en el corazón de los israelitas, pero también en el nuestro, entendiendo que el agua es necesidad fisiológica, porque si no uno se muere. No me pasó una semana sin comer, 40 días ayunando en el desierto, pero no sirve de algo. No sé cuánto tiempo puede pasar una persona antes de morir de deshidratación. 3 días. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. El agua entonces es necesaria. Esta imagen se usa para la salvación entonces. En Israel, entonces, las aguas no solo significaban esto, sino también salvación y muerte que renueva. El arca de Noé, ¿qué era? Un instrumento que Dios mandó a hacer a un escogido de madera para poder salvar a la humanidad, arrasando con todo mediante el agua. Pero el pueblo de Israel fue rescatado del poder del faraón, fue liberado
gracias a las aguas. En la mente de todo judío, el poder de Dios sobre el agua era una cosa preclara, entendidísima. ¿Qué estamos diciendo que es el bautismo? La manifestación de Dios, de Jesucristo, al pueblo de Israel. Y le pasa lo mismo que a la Virgen de Guadalupe, que se presentó con un poco de signos que los aborígenes mexicanos podían entender. Pues el bautismo del Señor está lleno de un montón de signos que los judíos podían entender. Después de que bajaron las aguas y fue rescatada la humanidad por medio de la obediencia de Noé, ¿cuál fue el signo? Noé liberó una paloma que fue y tomó un ramo de olivo y volvió, lo que le indicó a Noé que ya habían bajado las aguas y que había terminado el diluvio. De ahí para adelante, la paloma de la paz, el ramo de olivo. Imagínate la cantidad de signos con lo que el Señor hizo esto. Mira, el mejor guionista no es de Netflix, es el Señor, que hace, pero las historias más potentes, con los signos y los guiños y los huevos de Pascua más potentes que tú te puedas encontrar. En este sentido, las aguas van marcando el tema, para pasar al centro, que es la solidaridad. Hay que responder a la pregunta: ¿por qué se bautiza el Señor y por qué se manifiesta Dios Padre en medio del bautismo y no en otro momento? ¿Ok? Vamos a ir respondiendo. Lo primero es que el Señor no se bautiza porque lo necesite. ¿Ok? ¿Qué era el bautismo de Juan? En este sentido que voy diciendo, las aguas eran signo de renovación, de muerte y de salvación al mismo tiempo. Juan el Bautista, por su crianza con los llamados esenios o monjes qumranitas, se había creado una especie de monasterio en las cuevas de Qumran, en una zona de Israel. Allí era como unos monjes, y él se crió allí después de que sus ancianos padres murieron. Y los judíos, ustedes saben que hacían muchos lavados. Los fariseos lavaban todo. En la imagen de Juan el Bautista quedó: caramba, el agua es purificadora. Cuando él es enviado como profeta, hace un rito, se inventa un rito por medio del cual simbólicamente se muere al pecado y se nace una vida nueva. El bautismo de Juan no es como nuestro bautismo, con eso hay que tener bastante cuidado. Era un rito simbólico de conversión. Pero ¿quién acudía a ser bautizado por Juan? Una categoría de personas: los pecadores, pero sobre todo los pecadores públicos. Entonces Juan era realmente un influencer de la época y tenía miles de seguidores, literalmente miles de seguidores. Entonces cada vez que él se ponía a predicar y terminaba la predicación, comenzaba la jornada de bautismo y se hacían unos kilómetros para bautizarse y convertirse. En este sentido, quien estaba en esa fila era solamente los pecadores. Jesús de Nazaret sale de su tierra, recibe esta intuición de que inicia su hora y se mete en la cola de los pecadores. Esto es tremendo. El que no tenía pecado se hace pasar por pecador. El que no necesitaba el bautismo inaugura nuestro bautismo. El que no tenía necesidad de ser salvado vino a salvarnos. La palabra clave aquí es solidaridad. Jesús de Nazaret, el santo, se hace solidario con los pecadores. Esto es el gran mensaje del bautismo del Señor, la gran manifestación a Israel. Tú y yo, pecadores, necesitados de salvación, tenemos a uno que se hizo solidario con nosotros. Porque ¿cuál es el pensamiento común que el demonio siembra en el corazón de todo ser humano? Que si estoy en pecado, Dios me rechaza. Esto es importantísimo desprogramarlo. A ver, cuando una persona tiene mucho tiempo sin estar en contacto con las cosas de la fe, dice: no, padre, yo no puedo entrar a la iglesia porque se van a caer los santos. Yo nunca he entendido de qué va esto,
pero siempre interpretado que es una manera de decir, mis pecados son tantos que si yo entro, no caben en la iglesia y va a temblar todo y se van a caer los santos. Y cada vez que alguien me dice eso, yo digo, no se preocupe, nuestro templo no tiene santos. Pero como está chiquito y no tiene para ponerle pizza, no, espérate, venga tranquilo. También, cuando una persona tiene mucho tiempo sin confesar, le da padre, yo me confieso porque le va a dar algo, se escuchan mis pecados. ¿Cuántas cosas escuchamos? Hay un pensamiento común de que Dios me va a rechazar por mis pecados. Y el gran grito del bautismo del Señor es lo contrario. Mientras más pecador, más nos busca el Señor. No me viene a rechazar, me viene a buscar para liberarme. Y de hecho, el apóstol Pedro, en la segunda lectura, está en casa de un soldado romano de alto rango llamado Cornelio. Y entonces él quiere ser cristiano y hay gente que le dice, no, pero es que tú no puedes bautizar, no eres un pagano. Jesucristo vino a salvar al pueblo de Israel. Y inicia Pedro, pero no inicia, esto es como la mitad de la predicación. Bueno, en un fragmento de su discurso, el apóstol dice, ya he entendido que Dios no hace distinción de personas, que Dios no hace acepción de personas. Miren, las distinciones de clases las inventamos nosotros. Las inventamos nosotros. Cada vez que yo voy a celebrar una misa en alguna parte, pasa siempre lo mismo, que es que ponemos unas sillas adelante para que la gente se siente y toda la gente se para atrás. Y las sillas vacías. Entonces me toca explicar. Esto viene de la época de la colonia, otra cosa que enseñaban en el liceo antes, una cosa que llamaban cátedra bolivariana. Y entonces te explicaba que en la época existían unas cosas llamadas los mantuanos, que eran los que tenían manto, que era la gente que tenía plata. Entonces los mantuanos se sentaban adelante en la misa y los campesinos, los pobres, los salvapastrosos tenían que estar al fondo parados. Entonces eso quedó metido en el imaginario colectivo y la gente cuando va a misa no le gusta estar adelante. No sé por qué, porque está metido en la cabeza que yo tengo que estar atrás. Pero es que las distinciones de personas las inventamos nosotros. Las inventamos nosotros. Dios no hace acepción de personas. El Señor es solidario con nosotros. Y mientras más pecador, más me viene a buscar. Pero el demonio está ahí sembrándonos este pensamiento de que Dios no me quiere, Dios me rechaza, Dios me va a expulsar, el Padre me va a regañar, que yo no sé qué, que yo me voy a ir al infierno. Todo lo contrario. El Señor ha venido a buscarte. Entonces, por medio de este rito bautismal, Jesús inaugura nuestro bautismo. Él, cuyo cuerpo y carne no tenía pecado, desciende a las aguas para poder santificar las aguas. Y entonces ya no es el poder de las aguas paganas, ya no es el origen de las aguas del universo. Ahora es el Dios que lo creó todo, el verdadero Dios y Señor de las aguas, descendiendo al Jordán para santificar el agua. Esa fue la primera agua bendita en la historia, la que el Señor santificó descendiendo. Y a partir de ahí se inaugura nuestro bautismo. Pero a la vez, el bautismo del Señor, como te expliqué hace un momento, era simbólico. No era literalmente el bautismo de Jesús, porque el bautismo del Señor fue su cruz. La palabra baptizen en griego significa sumergir o sepultar. El Señor sí necesitaba un bautismo, que era el de su misión particular. Su pasión y muerte era su bautismo. Pero este bautismo de Juan prefiguró el bautismo de la cruz. Y entonces Jesús le está gritando a Israel: yo he venido a morir para purificarte del pecado. Y yo por medio de mi muerte vengo a darte un agua pura que te va a renovar y te va a purificar. Y de la cruz de Jesús brotan todos los sacramentos. Y cada Eucaristía es una renovación. Y ya no son las aguas del Jordán las que brotan, sino el agua de la gracia que se derrama del altar y del ambón, de la predicación y del ministerio. Es la gracia de Dios buscando salvarte.
Lo único que hay que hacer es meterse en la cola de los pecadores. ¿Quiénes estaban allí en el momento del bautismo de Jesús? Los pecadores. Como siempre, seguramente había algunos curiosos que se paraban de lejos y mirando por el hombro a los pecadores esos que iban a bautizarse con el Juan. Yo, como no soy pecador, observo desde aquí el asunto. Como Herodes, que iba a escuchar a Juan, pero no se bautizó, no lo iba a hacer, porque lo iba a reconocer públicamente que era un pecador. Pues el único requisito para ser liberado es poder reconocer que estoy esclavizado. Por eso la tercera palabra es liberación. Jesús, por medio del rito del bautismo, con todo esto de las aguas, con el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma y con la clara manifestación del Padre, este es mi Hijo en quien me complazco, inaugura e inicia su ministerio como Mesías. Si el pueblo de Israel esperaba al Mesías, ya llegó. Y Juan dijo: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. El poder es la capacidad de realización. A veces no lo entendemos, pero es que el poder no es una energía que sale. Poder es capacidad de, es el verbo poder. Yo puedo. Quien no tiene poder, no puede. ¿Ok? Pero ¿por qué lo describo de esta manera? Porque hay que tener una profundidad. En la traducción española dice el Bautista: detrás de mí viene uno que puede más que yo. ¿Y a qué viene este Mesías? A lo que describió la primera lectura. Viene a dar la libertad a los cautivos. Viene a liberar a los oprimidos. Viene a dar la vista a los ciegos. Viene a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Entonces se juntan estas dos ideas. Viene uno que puede más que yo y que es solidario con los pecadores. Entonces tengo dos necesidades: saberme incapacitado de algo y saberme esclavizado a algo. El que no se reconoce pecador no puede ser salvado. El que no se reconoce esclavo no puede ser liberado. El que no se reconoce ciego no podrá ver. El que no se reconoce necesitado no podrá ser ayudado. El Mesías está manifestándose y nos está diciendo: ya he llegado. No tienes que estar más a la expectativa, como decía el Evangelio al inicio. El pueblo estaba a la expectativa. ¿Qué es expectar? ¿Ustedes saben lo que es expectar? Poner la boca así abierta y ver algo así sin moverse, así como los chicos van. Eso es expectar. Porque una cosa es esperar, otra cosa es mirar, otra cosa es observar. Pero expectar es quedarse esperando, contemplando algo sin darte cuenta de lo que te pasa a ti. El pueblo estaba esperando a ver si había llegado el Mesías. Ay, mis hijos, estos 4 días en Venezuela, todos estuvimos a la expectación. Pero lo más tremendo de todo es que entre juramentaciones y juramentaciones, hoy es la juramentación del Señor. Este es el que estabas esperando. No es un líder político de un lado o de otro. El verdadero libertador es Jesucristo nuestro Señor. Sin importar cómo se den los procesos y lo que acontezca en nuestra patria, nada va a ser diferente si seguimos en la esclavitud del pecado. Nada va a ser diferente si no reconocemos la necesidad que tenemos de ser salvados. Porque esperar a que alguien se monte en el coroto, asuma, que cambie el proceso, que se convierta la cadena de pecado en la estructura que ya ha sido desarrollada, va a tardar mucho. La experiencia de la transformación de un país y de una sociedad inicia con la conversión de cada uno. Por eso hay que gritarle al mundo que el Mesías ya ha llegado, que el libertador está presente, que
que no tienes que estar más con la boca abierta a ver quién se pone la banda y a quién le dan el poder. Si el que puede más que tú ya ha llegado. Cuando tú y yo reconocemos la dimensión del pecado, nos damos cuenta de que no podemos. Y muchos podemos tener la experiencia de acudir a la confesión y pedir perdón por un pecado y volver a caer, y volver a caer, y volver a intentarlo. Y Señor, ¿hasta cuándo? Yo estoy tratando de salir de esto, estoy tratando de convertirme, lo intento, pero no puedo. Y el reconocimiento más difícil, pero más necesario que el ser humano ha de hacer, es esta imposibilidad. Cuando tú y yo entendemos que no podemos liberarnos a nosotros mismos por nuestras fuerzas, sino que necesito que venga otro a liberarme, es allí cuando inicia la vida cristiana. Me pongo en la fila de los pecadores y le digo al Señor: Señor, tú eres quien puede más que yo. Tu voz es poderosa sobre las aguas. Este río de mis pecados me está llevando. Este río de la desesperación, este río de la ansiedad, este río de la tristeza, este río de la incertidumbre ante la situación política de mi patria, todo esto, Señor, me está ahogando. Yo no puedo con estas aguas. Por eso el Señor bendice a su pueblo con la paz, dice la antífona del Salmo de hoy. El Señor bendice a su pueblo con la paz en la medida en que reconocemos: este es el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, tú eres mi Señor. Líbrame porque yo no puedo. Que esta Eucaristía y la fuerza de esta palabra nos ayude a esta experiencia profunda de conversión. Que así sea. Amén.